Formas, normas. ¿Cómo evitamos caer en las estructuras armadas del pensamiento? No se puede vivir siempre en el mismo plan. Tenemos que tener la capacidad de reconfigurar para manejar cada situación de acuerdo a cómo lo requiere el momento. Las expectativas no son más que deseos proyectados. No debemos permitir que lo que sucede deje de ser importante por solo pensar en un posible final. La memoria y sus cualidades mágicas nos permitan regresar hacia aquellos universos de los cuales fuimos parte alguna vez y a los que tanto recurrimos y añoramos. Patricia tiene una vida plagada de recuerdos en torno a la casona de su infancia. Imágenes y sensaciones sobrevuelan ese viaje cargado de misticismo. Pato, contame cuál es el vínculo que tenés vos con la casa. El vínculo, mis padres la compraron en el año 43 y yo nací ahí en esa casa en el año 40, vino de 45, ¿no? Y bueno, y ahí estuve como hasta el año 1958, que mis padres éramos 3 hermanos y junto con mis padres, los 5, nos fuimos a Buenos Aires. Y la historia de la casa en sí, de lo que recuerdo y veo, es... se hizo mucha política ahí. Entonces era muy convocante en cuanto a la gente que venía Balbín, que supo venir Frondizi, que mucha gente muy linda. Mucha historia. Mucha historia. Claro. Y después mi madre se dedicó mucho a la política, también los dos. ¿Tu mamá también? Sí, mamá también. Mi mamá una mujer muy preparada, ella estudió en Europa, en esas circunstancias de la vida que quedaron huérfanos de chicos sus hermanos y partieron los 4 y los instalaron en Europa. Y después vino para acá, entonces él tenía que revalidar su título y bueno, lo hizo acá en la Escuela Normal, donde mi padre era profesor. ¿Acá en Villa Mercedes? Acá en Villa Mercedes. Así que revalida su título, lo conoce, yo creo que a los 6 meses se casaron. ¿Y ahí se fueron a esta casa directamente? Ay. Primero fueron a una casa en la calle en Colombia, pero después al poco tiempo se compra esa casa que era de unos ingleses. Los recuerdos que vos tenés de chica, digamos, a lo que está la casa ahora, ¿cambió mucho la casa? No, lo que se hizo fue una ampliación del Windows ese donde están las oficinas ahora. Bueno, eso se cortaba así, después lo hicieron el Windows, se hizo una reforma muy linda. La cocina también se reformó, toda esa parte de atrás se reformó, porque éramos muchos más, ¿no? Ah, claro. Al ser más no era muy habitable, por decir, no era muy práctica, porque al fin y al cabo tenía el comedor grande, la sala, que es donde está la araña, que también era la sala, que no se pase a la sala, que estaba el piano, viste las bibliotecas, las han pintado, pero todas esas bibliotecas que había ahí están llenas de libros que están dispersos por todos lados.
Y después que para el otro lado, bueno, ahí quedamos, la sala del comedor grande, que es donde está esta mesa. Sí. También para 12 personas, otro tipo de muebles que no sé por dónde andan. Y después en la parte que te digo que se hizo el Windon, que está acá, ahí quedaba. Y ese era el comedor de diario, que se continuaba, ahí donde está la cocina nueva, ¿viste la puerta? Sí. Se continuaba derecho con lo que era la cocina. No había lavadero ni nada, era una cocina. Claro. Y después para el otro lado estaban los baños, un baño había, era inmenso. Mi hermano dice, se protestaba porque decía, en este baño no te alcanzaste a bañar, como cuando lo secaste te lo bañas de nuevo. Pero era así. Claro. Después eso se arregló, bueno. Después venía la cama grande, la pieza grande, que siempre estuvimos ahí, que se le decía la pieza, que había una estufa a leña. Que en esa época se calentaba con estufa a leña. Hay muchas estufas sí. Ahí. Y todas son diferentes, por lo menos las que vimos nosotros sí, son como muy distintas. La del dormitorio que te estoy diciendo funcionaba muy bien, muy linda. Después la taparon ellos, no sé qué han puesto ahí, y la estufa del comedor también, pero la que era más linda es la de la sala de la lámpara. De la lámpara, sí. Sí, porque es un tipo salamandra. Sí. Una belleza, entonces con palitos chiquitos en esa época se ponía, no, siempre fue a leña. Porque... Y siempre fue igual la estufa sí, esa, ¿no? Sí, siempre, ¿no? Sí. La decoración que tiene es muy particular, sí, sí. Muy hermosa. La casa es patrimonio de Villa Mercedes, ¿no? Sí. Nos comentaba justamente por quién vivió la casa, por tu papá, porque fue muy importante para eso. ¿Qué se siente justamente tener un pedazo de patrimonio de Villa Mercedes? ¿Lo has pensado alguna vez eso? No. No. Yo creo que lo que tengo es el valor que fueron mis padres. Después lo otro es material. ¿Qué siento? Paso y digo que linda casa. Linda casa, lindos recuerdos y mis padres. Sigo con mi andar en modo de búsqueda constante. Mientras descubro, logro vincular orgánicamente hechos, personas, lugares. De a poco voy encontrando las piezas que me permiten armar historias. Vuelvo a la ciudad de San Luis. Quiero saber sobre una de las casonas más importantes, el Palacio Moyo. Mónica me va a ayudar a descubrir esta trama que forma parte del patrimonio puntano. La casona de Moyo o el Palacio Moyo tiene una estructura edilicia de un petit hotel francés. ¿Cómo es eso? ¿Qué característica tiene? O sea, tiene un subsuelo que en este caso no es un sótano en particular, sino que es un subsuelo, que las habitaciones están apenas por debajo del nivel de la vereda, donde hay un garage y hay cinco habitaciones, donde funcionaba la cocina, había una despensa, las habitaciones de la gente del servicio, o sea, después tiene toda una primer planta, una segunda planta y coronada con un altillo o una... Terraza, ¿no? Claro, como una especie de terraza. ¿En qué periodo se hizo el palacio? El Palacio Moyo se construye desde el año 1916 al año 1921. El constructor y dueño del Palacio Moyo es don Domingo Moyo, que ellos, cuando llegaron, ellos son inmigrantes italianos, cuando llegan a San Luis, instalan con su hermano Crescencio Moyo lo que nosotros hemos conocido como la ferretería Moyo, que funcionó desde el año 1903 al año 1992. O sea, casi un siglo. Exacto. El Palacio Moyo se construye para residencia particular de la familia Moyo Cacase, porque don Domingo Moyo se casa con Rafaela Cacase.
Y ellos tienen un solo hijo, que es el doctor Luis Domingo Moyo, que es el último dueño que tuvo la casona. O sea, el palacio tenía mucha presencia, ¿no?, en la ciudad para la época. Sí, porque el terreno era bastante importante, o sea, los jardines estaban en todo su esplendor, las palmeras que se conservan a los costados estaban en todo su esplendor, las fuentes, hay una fuente por detrás, si uno va por la parte de atrás del palacio, hay una escalera que baja y desciende a lo que era una fuente, y ahí había en sus épocas pececitos de colores que eran mimados por la señora Rafaela. Entonces o sea, el jardín era importante, era un jardín imponente para la época. Había plantas frutales, o sea, era interesante. ¿Se mantuvo siempre el mismo espacio, las mismas dimensiones, o se cambió algo del palacio? Tengo entendido que los terrenos llegaban hasta la esquina, que nosotros hoy lo conocemos, que está locales comerciales, ¿no? Sí, los locales comerciales, creo que hay una panadería, había otra confitería al costado, o sea, pero eso llegaba hasta la esquina, los terrenos originalmente, y tenía aproximadamente 100 metros de largo el terreno donde está. Sí, era importante el terreno de donde estaba instalado. Canal 13. Bien nuestro. Sigo recorriendo las calles de Villa Mercedes. Con su trazado donde convive lo antiguo y lo nuevo, como parte de una misma escena. Esta manzana fundacional tiene la mística que suelen dar los comienzos. Todas las construcciones cercanas guardan cierta limpieza en su arquitectura, como así también la historia que se les asigna. Viviana, ¿de quién era esta casa? Bueno, esta casa fue del coronel Iseas. Justamente el gobernador, que en ese momento era Justo Daract, mandó llamar al 4º regimiento y como coronel era el coronel Iseas. ¿Cuánto tiempo vivió en esta casa? Él viene en 1856 y la casa es más o menos de 1870. O sea que él primero hicieron algo para poder estar, para poder vivir con los soldados, pero la construcción en sí de esta vivienda la hizo en 1870. Igual esta casa no era así como está ahora, ¿no? La vivienda en sí intacta es la que está en Potosí 111, donde está en perfectas condiciones en este momento, pero es intacta de como era en su origen. En 1930 se construye otra vivienda, otro sector. En cuanto al arquitectónico, ¿no? Me decías que hay dos partes la casa. ¿El estilo es el mismo o va cambiando? Hay mucha diferencia porque ella marca como un estilo neoclásico. Ya vemos que ya viene el auto porque tiene garage, un altillo, el negocio de la esquina.
o sea que ya tiene también incluso molduras. Vas a ver que en la esquina hay un peraltamiento, en la parte donde entras por la puerta principal, tiene ya un estilo marcado. En cambio, el origen era más sencillo, más simple, porque en la época del Coronel Iseas se hacían con materiales del lugar. También hasta se puede ver en la parte trasera del edificio, en una parte de un sector de servicio, donde los troncos están naturales, o sea, son rollos donde sostienen el techo y es la parte que se ven los tirantes de madera naturales, y en cambio en la parte donde es las habitaciones más importantes tienen ya cielo raso, revestido. Además, en Argentina no podemos hablar o en Villa Mercedes no podemos hablar de un estilo puro, sino que tenemos un poco de lo que me gusta a mí como arquitecto y entonces lo pongo en la fachada. Se puede ver en la esquina que hay, por ejemplo, molduras más como de Art Deco, tiene elementos de Art Deco. Y podemos decir que es ecléctica, porque tiene elementos que van sumados, pero en sí es neoclásica, ¿no? O sea que tiene una arquitectura ya más definida, no como la parte del Coronel Iseas. O sea que podés ver la historia de Villa Mercedes Sí, en una y en la otra, ¿no? Sí, lo que se ha logrado es unificar con la restauración, con un color, unificando toda la fachada. Pero no se tocó nada no se puede tocar nada, ¿no? No, Cambiar tiene una categoría bastante alta porque tiene ficha de valoración, tiene una categoría B, donde se tiene que conservar el estilo y el origen. O sea que no se ha tocado nada, no solamente de la fachada, sino que del interior tampoco. Lo único que sí se les ha permitido hacer es hacer arcadas de unificación de los espacios. Hablabas que la construcción era simple, ¿no?, para la época, pero asimismo esa simpleza en la época debe haber sido muy imponente, ¿no?, muy importante para Villa Mercedes, ¿no? Sí, uno la ve que realmente cuando uno ve la planta del edificio es bastante amplia, muy grande, con un patio muy grande en el centro, que justamente es lo que se llama la tipología claustro, y después se ha subdividido, pero para la época era muy importante, porque esta propiedad, por ejemplo, de la esquina, está revocada con un revoque París, que solamente la gente pudiente podía hacerlo, ¿no? Y aparte la casa original de Coronel Iseas también estaba revocada. O sea que realmente Te habla de un estilo de vida. Claro, en esa época era importante. Hay rincones donde el alma late. Hay lugares que remiten a la historia de cada uno. Y es ahí donde la memoria nos deja volver a ser. Una casa es un contenedor de emociones. Es el contexto para que las familias construyan incesantemente legados. Para Pablo, este lugar cuenta de él, sabe los secretos de su vida y además ha sido testigo de cuando la ciudad estaba germinando. Pablo, esta casa, ¿a quién pertenecía? Mira, esta casa perteneció a mis abuelos paternos, que se llamaba Ramón Garro, por la parte de mi papá, y su esposa, que se llamaba Salvadora Mobilia de Garro. Se construyó aproximadamente, creo que la construcción data de 1926 y se terminó en el 30, o sea, duró 4 años su construcción. Es una de las primeras casas que está acá en la calle Ayacucho, entre Sucre y Tuzango. ¿Tu abuelo o tus abuelos de dónde eran? Mi abuelo era de la localidad de Paso Grande, oriundo de la familia nosotros venimos del campo de Paso Grande. Casado con mi abuela, Salvadora Mobilia,
que sus padres eran italianos que habían venido y se habían radicado acá en la ciudad de San Luis, y mi bisabuelo, que se llamó Salvador Mobilia, era como si fuera el embajador italiano acá en San Luis, y donde todos los italianos que llegaban a la ciudad de San Luis, él los alojaba en su casa, que estaba en la calle 9 de Julio y Ituzaingó, esquina acá a la vuelta. Él era dueño de todas estas tierras, de esta zona, y por eso es que construyeron la casa acá, mis abuelos cuando se casan. Ah, claro, no se fueron lejos. No, porque eran todas, en ese momento eran quintas que iban desde acá hasta la calle Julio Roca, que eran todas quintas. Yo de niño me acuerdo la cantidad de frutales que se producían en esa zona. Ese momento era muy habitual acá en la ciudad de San Luis, las casas quintas, ¿no? Tus recuerdos de infancia de la casa, ¿cómo veías la casa vos? Inmensa, así como lo ven ustedes ahora, bueno, uno sí lo ve con los ojos de chico. Con los ojos de niño, porque aquí, imagínate que acá era mucho más grande el terreno antes, donde había, como te vuelvo a repetir, frutal, vivíamos con las cañas, jugando de niño, con todo el barrio que era... ¿Vos tenías pensado, cuando eras chico, además, decir, esta casa me gustaría que fuese mía, o se dio naturalmente? Sí, lo que pasa es que imagínate que nos habíamos criado acá, era como era mi casa, estaba la radio que uno tenía. Claro. Nosotros veníamos del campo y vivíamos acá. Después me tocó hacer la secundaria y nos vinimos del campo a vivir acá, porque la secundaria en ese momento no había en el campo. Ah, era tu casa. Distinto, claro, o sea, era... Sí. Más allá de los papeles era tu casa. No, sí. ¿Cómo fue, digamos, tomar pertenencia, digamos, porque tenías tanto recuerdo? ¿Cómo fue que sea tu casa? ¿La cambiaste mucho? Sí, sobre todo lo que hubo que hacerle, vos ves, son altísimas, son casas muy altas, que eran muy frescas en verano. En invierno cuesta calentarlo, pero una vez que la calentaste ya se mantiene. Mucha luz, ¿no? Mucha luz, nunca tuvo humedad, los pisos son originales, el zaguán que se acostumbraba, que era este sector, que es el de ingreso. En la época que nosotros éramos niños, esa puerta estaba abierta. Claro. La puerta cancel, que es esta del medio, es decir, la gente entraba hasta este sector sin ningún problema, porque no es como ahora, sí, que los espacios son muy grandes todos. Muy grandes, sí, tal cual. Los dormitorios, los baños, son los techos altos. Sí. Mucha madera también, ¿no? Y fíjate que las mamposterías que se le ponían en el alrededor, todo eso se conservó. Eso es original, nunca se tocó nada. Me decías, la casa original estaba acá adelante, como a la avenida, sí. Siempre estuvo en este lugar. Este fue el... Y ahora sigue también, tenés hasta el fondo. Sí, después construimos, yo tengo 4 hijos y encima 4 varones, así que imagínate que esta casa la han disfrutado, con parrales, frutales al fondo. Construí un poco de dormitorios, que antes tenía 2 dormitorios y ahora tiene 4. Bueno, ahora ellos están estudiando en Córdoba, así que la casa ahora estamos solos nosotros, pero bueno. Pero siempre es una casa para volver, ¿no? Totalmente, realmente es el lugar de nacimiento, de crecimiento, de recuerdos. Es un poco de la historia familiar, ¿no? La historia familiar. Llego al final una vez más. Sensaciones encuentro a la vera de los misterios. ¿Dónde se va eso que ya no está? ¿Dónde se apaga más allá de la lógica? Hay atrapes filosóficos que me mantienen despierto en el deseo de la curiosidad. Creo que la arquitectura es el mejor pretexto que encontré para insertarme en mi búsqueda. Definitivamente me ha modificado, coincidentemente con una etapa de renovación obligada en mi vida. Según pasen los años, voy a valorar más esta situación, donde aprendí que no importa la forma si la entrega es genuina, libre de timones, para así saber que solo es cuestión de dejarse llevar.